Ahora, ¿cuál sería una estrategia buena de dividendos? Yo creo que una persona que quiera invertir por dividendos va a tener que hacer tres cosas que yo creo que son clave. Primero va a tener que formarse y se va a tener que formar en contabilidad, es lo que hay. Va a tener que hacer análisis fundamental y va a tener que mirar los tres estados financieros, balance, cuenta de resultados y flujo de caja. Eso lo va a tener que hacer por descontado y va a tener que coger empresas que tengan unas cuentas en condiciones, ¿no? Sería muy extenso extenderme por ahí, pero digamos que tienen que ser buenas cuentas, ¿no? Que el flujo de caja pueda pagar el dividendo, que pueda pagar la deuda, que pueda, si tienes recompras, pagar recompras. Hay que ver si la empresa es una vaca lechera o de dividendo creciente. Yo soy un mix. Hay gente dividendera que te diría que solo quiere vacas lecheras, gente que solo quiere dividendo creciente. Perdona que te interrumpa, porque quiero que quede algo claro. Porque en muchas ocasiones he Mm, visto a gente empezar con dividendos y simplemente miran el porcentaje de dividendos que paga una empresa. claro. Y lo que estás explicando es bastante menos simple que simplemente decir, bueno, paga el 4, el 5, el 3 o el... Claro, es que si somos simples, hay que mirar dos cosas, que son la parte fundamental, ¿no? De las cuentas y la otra sería la parte más cualitativa, ¿no? Del negocio, ¿no? Eso serían las dos patas que hay que mirar. Solo mirar el YEL, evidentemente es un error. O sea, yo no digo que hagan un análisis de 5 horas hablando, que parezca aquello que con una corbata aquí, ¿no? O sea, creo que un mínimo tienen que mirar. Cuanto más miren, mejor. Pero la deuda tienes que saber no solo la deuda que tienes, sino el calendario de la deuda. Tienes que entender que no es lo mismo deber 1.000.000 de euros y pagarlo mañana que pagarlo en 5 años o en 10. El otro día estaba mirando una japonesa que lo tenía que pagar hasta el 2081. Entonces, claro, ese calendario de la deuda es bastante asumible si no tienes que pagar en tantos años, por mucha deuda que tuviera. Y luego tienes que ver si el flujo de caja está menguando, está creciendo o es plano. Si es plano y ves que la empresa no para de endeudarse, pues solo es un problema. Pero si es plano, la empresa no se endeuda y prácticamente da todo un dividendo, que sería la típica vaca lechera. En vaca lechera diríamos que es una empresa que no crece, pero te da un alto dividendo, ¿no? Lo que dice mucha gente, no, yo miro el YEL. Le digo, claro, si miras el YEL, tienes que mirar si la empresa es una vaca lechera o como dice mi amigo Gorka, una vaca tullida. Y si quieres dividendo creciente, a lo mejor un yield pequeño, pero que crezca, tienes que mirar el crecimiento de la empresa y entramos en la parte más cualitativa, ¿no? Cuando miras un negocio de la parte cualitativa, tienes que entender si el negocio tiene crecimiento o va a tener crecimiento y aquí entran sesgos personales, ¿no? Por eso entramos en la parte que diríamos de la diversificación. Aparte de la cualitativa y la cuantitativa, entremos en la parte psicológica y en la parte de la diversificación. ¿Por qué? Porque por mucha convicción que tenga alguien en una o en 5 empresas, nos podemos equivocar. Yo creo que había mucha gente que confiaba en Kodak con unas cuentas maravillosas, pero salió esto y en el momento que salió esto, Kodak se fue a tomar por saco. Y unas cuentas maravillosas, ¿eh? Kodak era una empresón. Pasa que... Por cierto, no sé si lo sabrá la gente, Sí. la empresa que de verdad hizo los primeros avances en cámaras digitales fue Kodak. Y yo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, Mm. una, creo que era el, si no el CEO, el número 2 de Kodak en España, tener una conversación y explicándonos la estrategia de target móvil, o sea que Mm. los smartphones iban a avanzar para acá, las cámaras digitales iban a avanzar para acá, pero la calidad de Kodak iba a avanzar también, con lo cual, ya sabéis, aquello de que el desierto te vas acercando al oasis, pero el oasis te mueve también. Al final, pues ya sabéis, tiro y a la cuneta, perdón. No. Y Kodak además evolucionó como una empresa química, ¿no? El tema es que si tú, por muy buenas que sean las cuentas, está la parte cualitativa, ¿no? Y creo que hay muchas veces que ahí se pierde, y yo creo que es el 50% de mirar un negocio, y tenemos que entender que cualquier empresa puede fallarnos, ¿no? Ya sea porque haya una disrupción tecnológica o porque haya algo que esté en contra de... Bueno, yo pongo siempre el ejemplo, ¿no? Yo tengo una empresa de prisiones privadas de Estados Unidos y Biden metió presos en hoteles. Yo no era capaz de vislumbrar esa situación. Al final son cosas que uno no controla, ¿no? Que un político haga cosas raras puede pasar. Pero si tú tienes muy pocas empresas, por mucha convicción, por mucho análisis que haga, puedes perder ahí la pasta, ¿no? Entonces yo estoy muy a favor de la diversificación. Entonces diríamos que hay que mirar
La parte cualitativa, la parte cuantitativa y la parte psicológica. Esas serían las 3 partes que yo creo que una persona tiene que mirar a la hora de invertir por dividendos. Se va a tener que formar. Mirar solo el yield, bueno, pues escucho mucho eso, ¿no? Que cuando se hace la caricatura del dividendero, no es un tío que compra empresas de alto yield, pero luego no se hace la caricatura del value de un tío que compra Nvidia a PER 200 si sigue subiendo, ¿no? Hablando mal y pronto, subnormales hay en todas las estrategias. O sea, no creo que si quieres invertir en una estrategia, da igual si es el dividendo, value o lo que sea, te va a tocar formarte. Entonces, a grandes rasgos, sería eso. No sé si he respondido tu pregunta o me he ido por los cerros de Úbeda. No, la has respondido. A mí me gustaría plantearte, porque he Mm. visto algo que además me han planteado 2 personas antes incluso de empezar, porque en la última media hora tomamos preguntas. Por Ujú. cierto, os agradezco, ya somos más de 500 personas y acabamos de empezar. Muchas gracias. Me habían planteado justamente antes de empezar una pregunta para ti. Ujú. ¿Por qué el loco del dividendo tiene tantas acciones y Ujú. cómo tiene el tiempo para estudiar tantas empresas? ¿Por qué tantas? ¿Por qué una cartera? Porque, por ejemplo, si estudiamos la cartera de Warren Buffett, sí que es cierto que él no tiene una inversión por dividendos, no tiene esa estrategia. Bueno, no, Eh, no la tiene, pero cobra más dividendos que yo, ¿eh? Sí, bueno, podríamos hacer un programa de Warren Buffett. Sí, 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 que Warren Buffett si tiene queréis. bastantes dividendos, ¿eh? O sea, no le gusta pagarlos, pero sí cobrarlos. Sí, un día haremos un programa de Warren Buffett porque sería bastante interesante. Pero si veis su cartera, aunque tiene muchas acciones, Ujú. la concentración del top 10 es enorme. Y lo que hizo, o sea, la Mm. concentración que tenía hasta, Pero bueno, eso hasta me pasa a mí, hace, pero eso me pasa a mí también, ¿eh? eh, No sé si has visto mi cartera. sí, sí, he visto tu cartera. Las primeras 10 posiciones superan un porcentaje bastante más amplio con las últimas. O sea, tengo empresas con un 5. O sea, yo intento que las empresas no superen el 5. Sí, pero he visto que Pero no tenías, bueno, he visto que no tienes posiciones del 30 35, como hay no, no, algunos superinversores que consideran que solo se no. puede batir al índice concentrando. He visto que Sí, dentro de bueno. lo que cabe tienes posiciones, evidentemente, más pequeñas y más grandes, Ujú. pero sin dejar que se supere un porcentaje elevado, vamos a decir así. Sí, sí. O sea, yo soy de la opinión de que ninguna empresa debe superar el 5%, al menos o por dinero metido por cotización. Lo que pasa es que cuando una empresa supera el 5% por cotización, yo lo que hago es no ampliarla, pero no la podo. O sea, yo soy de la opinión de lo que decía Peter Lynn, ¿no? No voy a cortar las flores más bonitas de mi jardín. Entonces, tengo ejemplos como Iron Mountain o Game Watch que superan el 6% porque se han revalorizado mucho, pero no las voy a podar. O sea, si es en un 20 o un 30%, no las podaría. O sea, yo creo que uno por dinero metido no debe meter más de un 5% porque cualquier inversión puede ser un error. Aparte, yo cuando amplío muchas veces es sobre todo en caídas, cuando una empresa está en un mal momento y todo el mundo habla mal de ella. Creo que cuando la gente critica una empresa en Twitter es el mejor momento de entrar. Y cuando eso pasa, yo amplío bastante. Entonces, si tú solo amplías por cotización, te puede pasar, te pongo el ejemplo de 3M, ¿no? Yo con 3M fui ampliando mientras iba cayendo y, bueno, mira, 3M era peso 5,03. Entonces yo fui ampliando, pero por dinero metido intentaba que no superase el 5%, aunque por valor actual, como no paraba de caer, fuera cayendo, ¿no? 3M ahora se ha recuperado, ¿no? Pasó de los, bueno, llegó hasta los $80 y ya están 150. Podía no haberse recuperado. Podía haber ocurrido que de repente, pues las multas lo hubieran llevado a una situación incómoda, hubiera aumentado la deuda y a lo mejor la empresa se va a tomar por saco, ¿no? Y si eso pasa, pues lo suyo es que la cagada no supere el 5%. Esa es mi opinión. Creo que la mejor forma de evitar que las cagadas afecten a tu inversión es el 5%. Sobre grandes posiciones y estar muy concentrado, yo, igual que tú, supongo, al estar en redes y ser gente conocida, al final tenemos contacto con personas con grandes patrimonios, ¿no? Al final tenemos esa suerte. Y te voy a decir una cosa, no conozco a nadie con más de 1 millón de euros que no tenga más de 20 empresas. Porque claro, está muy guay concentrarse con 5.000 euros y tener 2 empresas, pero cuando 100.000 euros es cada empresa, la cosa cambia muchísimo. Entonces, yo entiendo que
yo tengo muchas empresas, yo tengo más de 60. Yo no creo que haga falta tener tantas empresas. Yo creo que a partir de 20 ya tienes una cartera bastante diversificada y con 20 y tantas, 30, bastaría. Yo estoy sobre diversificado porque tengo la suerte de que al estar tan metido en este tema y al conocer tanta gente y tan buenos inversores y estar en contacto con gestores de fondo, con personas mucho más listas que yo, pues al final me entero de muchas empresas, me entero de muchas oportunidades y bueno, las aprovecho. Entonces, hay veces que compro una empresa, hago lo que yo llamo una chivicompra, que es a lo mejor entre una décima y no sea parte de mi ahorro mensual, porque lo veo en un buen momento y la empresa pega un petardazo para arriba y a mí me cuesta mucho vender, entonces esa posición se queda pequeña, ¿no? El caso de Disney, por ejemplo, yo la compré a, creo que $80 puede ser, sino que me corrijan en el chat, seguro que alguien lo sabe. Y 80 y tantos dólares. Y ahora se pegó un petardazo para arriba, yo no voy a seguir ampliando. Pero no voy a venderla, porque creo que Disney puede crecer. Entonces, en esa situación, pues se van ampliando las posiciones. Lo que sí es verdad que yo ya no estaría cómodo con muchas más posiciones de las que tengo ahora. Yo creo que estoy llegando a mi tope. O sea, yo siempre decía el cachondeo este de las 1.500 empresas que tuvo Peter Lynch, pero bueno, fueron 1.400. Pero ahora estaría más cómodo a lo mejor con 50 o con tantas empresas que con tantas como las que tengo. Sobre el tema del seguimiento, que lo han preguntado. Sí, porque te preguntaban específicamente cómo Sí. puedes estudiar, decidir y Mm. luego mantener el estudio de 50 empresas. Claro, el tema es que yo llevo muchos años invirtiendo, entonces el estudio inicial es el que tiene el coste gordo. Una vez que tienes ya la empresa analizada y estudiada, el seguimiento no es tanto. A menos, aparte con una cartera diversificada no tienes que ser tan exhaustivo. Y aparte yo estoy bastante en contra del sobreanálisis. Creo que muchas veces el sobreanálisis genera más problemas que otra cosa, ¿no? Y muchas veces no, los grandes fallos y los grandes errores que te pasan en bolsa no se solucionan mirando más las cuentas o menos las cuentas. Al final tienes empresas que van con un tiro y no tienes que mirarlas tanto. En el caso de Iron Mountain o Gameworkshop, que todos los años aumenta el beneficio, aumenta el dividendo, no tienen deuda, porque o sea, Gameworkshop no tiene deuda. Entonces esa empresa solo puedo verla y aplaudir y decir, ole tú, y a ver si algún día das una oportunidad para seguir ampliando. Al final miras con más ahínco las empresas que tienen problemas temporales. Esas son las que tienes que dedicarle tiempo gordo para ver si es temporal o si es endémico ya para siempre. Entonces yo lo que creo que empresas que van como un tiro y que todo va bien, miras un poco a grandes rasgos. Ves que la deuda se ha reducido, ves que el beneficio ha subido, ves que todo va más o menos bien y tiras. Al final miras más eso, las que van con problemas temporales, porque si le vas a seguir ampliando y vas a meter bastante pasta porque está cayendo, yo por ejemplo 3M la miré y la remiré millones de veces. O Louis Vuitton.